Creo que ya estamos en contacto con Alberto Sosa. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenos Bien, días. le pido disculpas que llegamos un poquito tarde, pero se fue corriendo la hora. Sí, sí. Bueno, le mando un abrazo por el Día del Amigo. Bueno, igualmente para usted y sus colaboradores. Muchísimas gracias. Y voy a un tema que tiene que ver con, creo yo, el mayor interés, sobre todo para los latinoamericanos y en particular para Argentina, que es qué es lo que ha pasado entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, a qué acuerdos han arribado y ese pacto, qué repercusiones puede tener en nuestro continente, sobre todo aquí en la Argentina, cuando en algún momento el presidente Alberto Fernández había pensado que entre Argentina y México podría haber un eje, ¿no?, para desarrollar determinado tipo de políticas progresistas. ¿Qué nos puede decir? Eh, bueno, la relación de Estados Unidos con México está mediada, está impregnada, digamos, por el Tratado de Libre Comercio que han celebrado en el año 1994, ¿no? Claro. Incluso con Canadá. Y, y esto, digamos, este pacto, este tratado ha ejercido una impronta muy importante en la vida económica, política y social de México. México tiene una relación eh, asimétrica, desigualitaria con Estados Unidos, obviamente. Claro. Es una Tienen una relación de interdependencia ambos países, pero es desigualitaria, porque digamos México depende más de Estados Unidos que a la inversa, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahora es una relación en términos económicos de tipo intraindustrial, es decir, no hay acá una división del trabajo como la que nos enseñaba, por ejemplo, David Ricardo, ¿no? Ujú. Como puede ser, por ejemplo, la relación argentino-británica en la época agroexportadora, cuando Argentina vendía carne o vendía trigo y recibía productos industriales, servicios financieros, servicios de seguro o servicios marítimos, ¿no? Claro. O la relación Argentina-China, por ejemplo, en la etapa más reciente, donde Argentina provee soja fundamentalmente y recibe también bienes de más complejidad, de complejidad tecnológica, de mayor valor agregado. Tampoco la relación México-Estados Unidos es una relación interindustrial, es decir, donde uno se ocupa, por ejemplo, de producir bienes de consumo, como puede ser heladeras, televisores, y Sí. el otro es el que produce los bienes de capital, es decir, la maquinaria, los Ujú. tractores, las cosechadoras. Acá hay una relación, esta relación, por ejemplo, la interindustrial es la que propició en su momento la CEPAL en América Latina, en la cual Argentina, de acuerdo a la planificación de la CEPAL, se tenía que ocupar de la industria de bienes de consumo, la Argentina, particularmente de los bienes agroalimentarios, y Brasil se iba a dedicar a la producción de industria pesada, de bienes de capital, maquinaria, equipo. Esta tesitura de la CEPAL en su momento, en la década de principios del 60, del siglo pasado, fue rechazada en nuestro país tanto por el grupo de fabricaciones militares Claro. como por la alianza frondifrigerista que en su momento gobernó la Argentina, ¿no? Entre 1958 y 1962. Sí. Eh, o sea que, a pesar de que los dos producen partes, piezas, componentes de un mismo producto, tanto Estados Unidos como México, Estados Unidos se reserva para sí las partes más complejas, más sofisticadas, y México hace las partes, las piezas, por ejemplo, de un automóvil o de un camión que son menos sofisticadas, digamos, en el sentido Ujú. tecnológico.
Después, bueno, México depende porque tiene mucha población, parte de su población la tiene en Estados Unidos. Esta gente que vive, estos mexicanos, mexicanas que residen en Estados Unidos, con sus pequeños ahorros, en la mayoría de los casos, envían remesas a sus familiares para que estos puedan sobrevivir en México, ¿no? Es una Y afluencia de mucha plata. esta remesa sí, es el segundo ingreso de divisas que tiene México en estos momentos, ¿no? Qué bárbaro. O sea, el primer ingreso que tiene México son las exportaciones de la industria automotriz, porque tiene una industria de autopartes, de autopiezas, relativamente desarrollada. Y el segundo ingreso que tiene México son estas remesas que los mexicanos residentes en Estados Unidos le envían a sus parientes, a sus familiares. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el sector turismo, que no te puedo creer. Sí, el turismo que aporta casi el 10% del Producto Bruto Mexicano, bueno, depende en gran parte de los visitantes estadounidenses. En el tráfico, por ejemplo, ilegal de las drogas, el mercado... Bueno, tuvimos acá un problemita y ya nos volvemos a comunicar. Bueno, hoy hemos tenido algún par de accidentes, pero bueno, le agradecemos a todos los que han enviado saludos, Daniel Kipper, Miguel Pascuale, que mandó una pregunta y no la pudimos hacer, bueno, Mariano, prensa de Facundo Manes, que nos promete que en algún momento vamos a poder hablar con él, Horacio Pistone, nuestro amigo de siempre, Julio Moyano, Carlos Suárez, Gustavo Galán, Gerardo San Martín, Martín Quintar, Joel Heredia, bueno, en fin, y muchos más, Mario Morales, Alejandro Caparelli, Marcos Rodas, Ricardo Lasca, bueno, en fin, y muchos otros amigos que nos han enviado y que lamentablemente no podemos mencionarlos a todos, pero creo que ya estamos restituyendo la comunicación. Alberto, Sí. Bueno, un imprevisto nos ha interrumpido. Bueno, mire, para cerrar un poco esto, una de las principales modificaciones que hubo en el nuevo tratado, el TEMEC, que es Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es la incorporación de un capítulo laboral que para los mexicanos es muy importante porque, establece, por ejemplo, que el salario mínimo de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos, tiene que aumentar de manera importante. Bueno, hay que aclarar que ya el presidente López Obrador ya lo hizo eso, rompiendo con una tendencia a los bajos salarios mínimos que había en México, aumentó los salarios mínimos en el territorio mexicano y aún más los salarios de la zona fronteriza, de los trabajadores que viven en en qué valor, norte. en qué valor está ese salario? Y ese salario en pesos mexicanos está más o menos en $123 diarios. Y el salario mínimo en la zona de frontera, que son para los trabajadores de la denominada maquila, está a $176 diarios también. Claro. Y bueno, y hay que tener en cuenta que además de eso se ha establecido que los sindicatos tienen que ser independientes de las patronales. Los sindicatos, porque allá existe el sindicalismo charro, que se lo denomina, que es un sindicalismo digitado por las patronales. Las patronales crean el propio sindicato y después a través de sus representantes manejan a sus operarios. O sea, ahora los sindicatos van a tener que ser independientes y después va a haber unos tribunales ad hoc especiales para resolver los conflictos entre patronos y obreros, porque
también se sospechaba, en el caso de los sindicatos canadienses y los sindicatos estadounidenses, de que estos fallos, estas decisiones de los tribunales laborales mexicanos siempre eran a favor del patrono, ¿no? Ajá. Entonces ahora hay unos árbitros que van a intervenir en este tipo de conflicto, ¿no? Claro. Esto, ¿cómo puede repercutir? Eso quiere decir que el costo de México se va a elevar en algún sentido, a pesar de que ellos están vinculados a la tecnología de punta de los Estados Unidos. Así es, sí. ¿En qué puede repercutir eso sobre nosotros, sobre la Argentina? Bueno, mire, en el caso nuestro no sé cómo puede repercutir. La Volkswagen de acá, por ejemplo, de Córdoba, que es una de las principales automotrices que está instalada en México, en la localidad de Puebla y también en la zona de frontera con Estados Unidos, esa Volkswagen tiene también un intercambio importante, Volkswagen México con Volkswagen Argentina. Ajá. En ese sentido puede haber algún tipo de impacto o repercusión, pero hay que tener en cuenta que México prácticamente comercia un altísimo porcentaje de su intercambio comercial lo tiene con los Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, acá con Argentina no tiene mucho intercambio comercial. La alianza, digamos, de México con Argentina puede ser de tipo político, en la CELAC, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, cuando se vote ahora el candidato para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Con Puede Gustavo ser en Vélez. ese tipo de situaciones, pero a nivel económico-comercial, por el momento, eso no es posible. Alberto, lamentablemente llegamos tarde y encima tuvimos una interrupción, pero de todas maneras quería preguntarle cómo está viendo usted nuestra relación con Brasil y en particular cómo está viendo Brasil en el marco del desarrollo de esta pandemia, de la actitud del presidente Bolsonaro y, en fin, todo lo que esto está generando. Sí, bueno, lo que puedo agregar es que evidentemente la situación brasileña en el manejo de esta pandemia no ha sido mala, ha sido pésima, ¿no? Y está involucrando también incluso a las Fuerzas Armadas del país que están cogobernando y respaldando a la gestión de Bolsonaro. Y la relación, digamos, Argentina-Brasil no es satisfactoria, no es buena. Brasil quiere acelerar los tratados de libre comercio con varios países del mundo en una situación, digamos, de crisis. En el caso de Argentina tenemos la crisis del endeudamiento, la crisis ahora agravada por la pandemia, y en este contexto, digamos, firmar determinados acuerdos que van a liberalizar aún más las condiciones de vida de nuestra población trabajadora y de nuestro empresariado, PYME, puede ser algo letal, digamos, para el futuro argentino. Claro. Y además, si tenemos en cuenta que tanto el gobierno Bolsonaro tiene el respaldo, digamos, el gobierno Bolsonaro, tanto del presidente paraguayo como del actual presidente uruguayo, bueno, la situación es por demás complicada, ¿no? Sí, estamos complicados, ¿eh? Y le hago la última, que es por una nota de Tomás Piketty, que él plantea: para reconstruir el internacionalismo debemos dar la espalda a la ideología del libre comercio absoluto. ¿Qué nos puede decir, Alberto, de esto? Bueno, eso aplicándolo al caso argentino, por ejemplo, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Conocemos el acuerdo comercial, pero no, lo que no conocemos son los anexos, que es sobre los flujos de capital, es decir, sobre el libre movimiento de capitales, cuál va a ser el tratamiento a la inversión extranjera directa,
cómo se va a regular la propiedad intelectual, cómo se van a regular las compras gubernamentales y cuál va a ser el rol, el funcionamiento de las empresas públicas dentro del acuerdo Unión Europea Mercosur, ¿no? Claro. Y eso, digamos, en la relación con la Unión Europea. Ahora, por ejemplo, de acuerdo al artículo de Piketty, él nos está diciendo, en Luxemburgo, por ejemplo, que hay un régimen casi offshore, que forma parte de la Unión Europea, el domicilio fiscal del grupo económico más importante de la Argentina, es decir, donde paga sus impuestos, le paga los impuestos a la AFIP de Luxemburgo. Qué bárbaro. El que fue el grupo económico privado más importante de América Latina, que fue el grupo Odebrecht, tiene su domicilio fiscal en Luxemburgo. Estas dos empresas, el grupo económico más importante de la Argentina y este grupo privado importante de Brasil, acordaron con el gobierno de Luxemburgo un acuerdo fiscal, establecen allí su domicilio y pagan menos impuestos. No paga en Argentina el grupo económico, el grupo Roca, no paga el grupo Odebrecht, en Brasil tampoco, paga en Luxemburgo. Y eso, digamos, es un daño, digamos, para ambas sociedades, ¿no? Claramente. Alberto, se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo la amabilidad de haber participado en el programa de hoy. No, al contrario. Y le mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego.